Pronto me llevaron ante la presencia del magistrado, un hombre anciano y benévolo, de modales afables y sosegados. Me miró, sin embargo, con cierta severidad. Y volviéndose luego a los que me conducían, preguntó quiénes comparecían como testigos. Se ofrecieron como media docena de hombres. El magistrado eligió a uno de ellos, el cual declaró que había salido a pescar la noche anterior con su hijo y su cuñado Daniel Nugent. Hacia las 10, observaron que se estaba levantando un fuerte viento del norte, de manera que decidieron regresar. Era una noche muy oscura, dado la luna no había salido todavía, que no desembarcaron en el puerto, sino, como tenían por costumbre, en una ensenada que hay un par de millas más abajo. Echó él a andar primero, cargando con parte de los aparejos de pesca, y sus compañeros le siguieron a cierta distancia. Cuando iba por la arena, su pie chocó con algo, y se cayó cuán largo era el suelo. Sus compañeros acudieron a ayudarle y, a la luz del farol que llevaban, descubrieron que había tropezado con el cuerpo de un hombre que tenía todo el aspecto de estar muerto. Al principio supusieron que se trataba del cadáver de algún ahogado que el mar habría arrojado sobre la playa. Pero al examinarlo, descubrieron que no tenía las ropas mojadas y que ni siquiera estaba frío. Inmediatamente lo trasladaron a la cabaña de una vieja que vivía allí cerca y trataron de reanimarlo, aunque en vano. Era un joven de buen aspecto, de unos 25 años de edad. Al parecer lo habían estrangulado, pues no tenía señales de violencia, salvo las huellas negras de unos dedos en el cuello. La primera parte de esta declaración no me interesó lo más mínimo. Pero cuando mencionaron las huellas de los dedos recordé el asesinato de mi hermano y me sentí extremadamente inquieto. Me temblaron las piernas, y un velo me nubló la vista, de modo que tuve que apoyarme en una silla para no caerme. El magistrado me observó con ojos penetrantes, y naturalmente sacó una conclusión desfavorable de mi actitud. El hijo confirmó la declaración del padre, pero cuando compareció Daniel Nugent juró sin vacilaciones que, antes de que tropezara su compañero, vio un bote a poca distancia de la orilla en el que iba un hombre solo. Y por lo que pudo juzgar a la luz de las estrellas, era el mismo bote del que acababa de desembarcar yo. Una mujer declaró que vivía cerca de la playa, y que, como una hora antes de enterarse de la noticia, estaba en la puerta de su cabaña aguardando el regreso de los pescadores, cuando vio un bote con un solo hombre que se alejaba de la orilla donde más tarde se descubrió el cadáver. Otra mujer confirmó que, en efecto, los pescadores habían llevado el cuerpo a su casa y que aún no estaba frío. Lo metieron en la cama y lo frotaron, mientras Daniel fue al pueblo en busca de un boticario. Pero todo esfuerzo fue inútil. Fueron interrogados varios hombres más sobre mi desembarco, y todos coincidieron en que, con el fuerte viento del norte que se había levantado durante la noche, era muy probable que me hubiera visto obligado a barloventear durante muchas horas, para regresar después casi al mismo punto del que había partido. Además, añadieron que al parecer había traído el cuerpo de otro sitio, y que al no conocer la costa, había entrado en puerto sin saber la distancia que había del pueblo al lugar donde había depositado el cadáver. El señor Kirwin, tras escuchar esta última declaración, ordenó que me llevasen a la habitación donde habían dejado el cadáver en espera de enterrarlo, a fin de observar el efecto que me producía el verlo. Esta idea se la sugirió probablemente la extrema agitación que yo había mostrado al oír de qué forma se había cometido el asesinato. Así que fui conducido a la posada por el propio magistrado y varias otras personas. No podía por menos de sorprenderme la extraña coincidencia que había tenido lugar en esa accidentada noche, pero como había estado hablando con varias personas de la isla donde vivía hacia la misma hora en que se había descubierto el cuerpo, me sentía perfectamente tranquilo en cuanto a las consecuencias de este caso. Entré en la habitación donde estaba el cadáver y me condujeron hasta el ataúd. ¿Cómo describir mis emociones al verlo? Aún me siento estupefacto de horror, y no puedo pensar en aquel terrible momento sin estremecerme de angustia. El interrogatorio, la presencia del magistrado y de los testigos, todo desapareció de mi conciencia como un sueño cuando vi tendido ante mí el cuerpo sin vida de Henry Clerval. Abrí la boca, sintiendo que me faltaba el aire, y arrojándome sobre su cuerpo, exclamé: «¿También a ti, mi queridísimo Henry, te han privado de la vida mis maquinaciones asesinas? Ya he destruido a otros seres, otras víctimas aguardan su destino. Pero tú, Clerval, mi amigo, mi consuelo». Mi cuerpo no pudo soportar ya tanta angustia y me sacaron de la habitación presa de violentas convulsiones. A estas les sucedió la fiebre. Durante 2 meses estuve al borde de la muerte. Mis delirios, como me dijeron después, eran espantosos. Me acusaba de la muerte de William, de Justine y de Clerval. Unas veces pedía a los que me asistían que me ayudasen a destruir al demonio que me atormentaba.
Otras, sentía que los dedos del monstruo me atenazaban el cuello, y gritaba en una agonía de terror. Por fortuna, como hablaba en mi lengua nativa, solo podía entenderme el señor Kirwin. Pero mis gestos y mis gritos desgarrados bastaban para asustar a los demás testigos. ¿Por qué no sucumbí entonces? Puesto que era más desdichado de lo que haya sido cualquier hombre, ¿por qué no me hundí en el olvido y descansé? La muerte arrebata a muchos hijos radiantes de salud, que son la única esperanza de sus ancianos padres. ¿Cuántas esposas y jóvenes amantes están un día llenos de vigor y esperanza, y al siguiente son festín de gusanos y se corrompen en la tumba? ¿De qué materia estaba hecho yo que podía resistir así tantas conmociones que, como la vuelta de la rueda, renovaban continuamente mi tortura? Pero estaba condenado a vivir. Y a los 2 meses me encontré, como si despertase de un sueño, en una prisión, tendido en un camastro miserable, rodeado de guardias, carceleros, cerrojos y todo el siniestro aparato propio de un calabozo. Recuerdo que era de madrugada cuando recobré la conciencia. Había olvidado los detalles de lo sucedido, y solo me sentía como si una gran desdicha se hubiese abatido súbitamente sobre mí. Pero al mirar a mi alrededor y ver las ventanas enrejadas y la lobreguez del recinto donde me encontraba, me vino todo de pronto a la memoria y gemí con amargura. Mi voz despertó a una vieja que dormía sentada en una silla junto a mí. Era la esposa de uno de los guardianes, a la que habían contratado como enfermera, y su semblante expresaba todos los defectos que a menudo caracterizan a ese tipo de gente. Los rasgos de su cara eran duros e insolentes como los de las personas acostumbradas a presenciar sin simpatía escenas de sufrimiento. Su tono expresó una absoluta indiferencia. Se dirigió a mí en inglés, y me pareció que había oído aquella voz durante mis delirios. ¿Se encuentra mejor, señor?, dijo. Contesté en la misma lengua, débilmente. Creo que sí. Pero si todo es cierto, si efectivamente no he estado soñando, lamento estar vivo aún para sentir tanto sufrimiento y horror. Respecto a eso, contestó la vieja, si se refiere al caballero que asesinó, creo que sí, que más le valdría haber muerto, pues creo que lo van a castigar a usted muy duramente. Sin embargo, eso no es cosa mía. A mí me han mandado cuidarle y procurar que se ponga bien. Cumplo mi deber con la conciencia tranquila. Mejor sería que cada cual hiciera lo mismo. Volví la espalda con repugnancia a aquella mujer, que era capaz de pronunciar palabras tan insensibles a una persona que acababa de recuperarse tras estar al borde de la muerte. Pero me sentía débil e incapaz de pensar en lo que había pasado. Las mismas etapas de mi vida me parecían como un sueño. A veces dudaba que todo aquello fuera cierto, ya que no se me presentaba a la mente con la fuerza de la realidad. A medida que las imágenes que flotaban ante mí se perfilaban mejor, me aumentaba la fiebre. Una densa oscuridad cayó sobre mí. Nadie se acercaba para aliviarme con palabras dulces y cariñosas. Nadie me alentaba tendiéndome una mano afectuosa. El médico venía a prescribirme medicinas, y la vieja me las preparaba. Pero el primero evidenciaba una total indiferencia, mientras que el rostro de la segunda reflejaba una expresión de manifiesta brutalidad. ¿A quién podía interesar el destino de un asesino, salvo al verdugo que iba de ganarse su salario? Mis primeras reflexiones. Pero no tardé en averiguar que el señor Kirwin se había portado con excepcional amabilidad conmigo. Había mandado disponer para mí la mejor celda de la prisión, aunque la mejor resultaba miserable. Y había sido él quien me había proporcionado un médico y una enfermera. Bien es verdad que raramente venía a verme, pues aunque deseaba aliviar los sufrimientos de toda criatura humana, no deseaba presenciar las angustias y los desventurados delirios de un homicida. Así que pasaba a veces para comprobar que no estuviera desatendido, pero sus visitas eran breves y espaciadas. Un día, mientras me recuperaba gradualmente, me encontraba sentado en una silla con los ojos entornados y las mejillas lívidas como las de la muerte. Me sentía abrumado por el dolor y la desdicha, y pensaba que era preferible morir a permanecer en un mundo lleno de sufrimiento. Llegué a pensar incluso en declararme culpable y sufrir el castigo que me impusiera la ley, ya que era menos inocente que la pobre Justine. Tales eran mis pensamientos cuando se abrió la puerta de mi celda y entró el señor Kirwin. Su semblante expresaba simpatía y compasión. Acercó una silla donde estaba yo y me dijo en francés: me temo que encontrará espantoso este lugar. ¿Puedo hacer algo para que se encuentre más a gusto? Se lo agradezco, pero todo esto no tiene importancia para mí. No hay en toda la tierra nada que pueda hacer que me sienta a gusto. Sé que la simpatía de un desconocido es de poco alivio para una persona abatida por tan extraña desventura. Pero confío en que pronto abandonará esta triste morada, pues sin duda podrá aducir fácilmente pruebas que le librarán de la acusación que pesa sobre usted.
Eso es lo que menos me preocupa. Por una serie de extraños acontecimientos, me he convertido en el más desdichado de los mortales. Perseguido y torturado como soy y he sido. ¿Puede la muerte hacerme mal alguno? Efectivamente, nada puede haber más desafortunado y angustioso que las singulares coincidencias que han tenido lugar hace poco. Por algún extraño accidente, usted fue arrojado a esta costa, famosa por su hospitalidad, donde fue inmediatamente detenido y acusado de asesinato. Y lo primero que le pusieron delante de los ojos fue el cadáver de su amigo, asesinado de forma tan extraña y depositado en su camino, por así decir. Por algún malvado punto las palabras del señor Kirwin, pese a la agitación que causó el recuerdo de mis sufrimientos, me produjeron una gran sorpresa al comprobar lo que aquel hombre parecía saber de mí. Supongo que mi semblante debió reflejar cierto asombro, pues el señor Kirwin se apresuró a añadir. Inmediatamente después de caer usted enfermo, me traje Ron todos los documentos que le encontraron encima, y los examiné a fin de averiguar quién era, y enviar a sus familiares alguna noticia sobre su desventura y su enfermedad. Encontré varias cartas. Entre ellas, una que, por su encabezamiento, comprendí que era de su padre. Inmediatamente, escribí a Ginebra. Han transcurrido casi 2 meses desde que le envié la carta. Pero usted está enfermo, incluso ahora está temblando, y no se encuentra en condiciones de recibir impacto emocional alguno. Esta incertidumbre es 1000 veces peor que el más horrible acontecimiento. Dígame qué nueva muerte se ha producido y qué asesinato tengo ahora que lamentar. Su familia está perfectamente bien, dijo el señor Kirwin, con afabilidad. Y ha venido alguien a verle. No sé qué asociación de ideas me hizo pensar al instante. Que el asesino había venido a burlarse de mi dolor y a echarme en cara la muerte de Clerval, a fin de obligarme a acatar sus infernales deseos. Me cubrí los ojos con las manos y exclamé con agonía. Oh. Lléveselo. No quiero verle. Por Dios, no le deje entrar. El señor Kirwin me miró con expresión turbada. No pudo por menos de pensar que mi reacción denotaba culpabilidad, así que dijo en tono algo severo. Yo creía, joven, que la presencia de su padre iba a ser bien acogida, en vez de inspirar tan violenta aversión. Mi padre. Exclamé, mientras sentía que cada rasgo y cada músculo se me relajaban, y la angustia se transformaba en alegría. ¿De veras ha venido mi padre? Qué afectuoso y amable. ¿Pero dónde está? ¿Por qué no entra enseguida? Mi cambio de actitud sorprendió y agradó al magistrado. Tal vez atribuyó la exclamación anterior a un retorno de mis delirios, y adoptó de nuevo su habitual benevolencia. Se levantó y abandonó la celda con mi enfermera. Un instante después entró mi padre. Nada podía haberme producido mayor alegría en aquel momento que la llegada de mi padre. Le tendí la mano y exclamé, entonces, ¿estáis bien, tú, Elizabeth, y Ernest? Mi padre me tranquilizó, asegurándome que se encontraban bien, procurando demorarse en estos temas tan entrañables para mí, a fin de levantar mi ánimo decaído. Pero enseguida se dio cuenta de que una prisión no puede ser morada de alegrías. ¿Qué lugar es este en el que te encuentras, hijo mío? Dijo, mirando lúgubremente las ventanas enrejadas y el miserable aspecto de la celda. Emprendiste el viaje en busca de distracción, pero una fatalidad parece perseguirte. Y el pobre Clerval, el nombre del infortunado amigo, me produjo una agitación demasiado violenta para que pudiera soportarla en mi estado de debilidad, así que prorrumpí en lágrimas. Ah. Sí, padre, repliqué, algún destino horrible se cierne sobre mí, y debo vivir para que se cumpla, de lo contrario. Sin duda habría muerto sobre el ataúd de Henry. No se nos permitió hablar más, ya que el estado precario de mi salud hacía necesarias todas las precauciones que garantizasen mi tranquilidad. El señor Kirwin entró e insistió en que no debía hacer esfuerzos excesivos. Pero la aparición de mi padre fue como la de mi ángel de la guarda, y poco a poco conseguí recuperarme. A medida que mejoraba mi salud, me fue invadiendo una oscura y lúgubre melancolía que nada era capaz de disipar. La espantosa imagen de Clerval asesinado me rondaba de continuo. Más de una vez la agitación que me provocaban estos pensamientos hacía temer a mis amigos una peligrosa recaída. ¡Ay! ¿Por qué se esforzaban en proteger una vida tan miserable y odiada? Sin duda para que se cumpliese mi destino, que ahora está tocando a su fin. Pronto, sí, muy pronto, la muerte detendrá estos latidos y me librará de la enorme carga de angustias que me anonada. Cuando se cumpla el fallo de la sentencia, también yo podré descansar. Entonces la muerte estaba lejana, aunque siempre la deseaba en mis pensamientos.
Y a menudo permanecía sentado durante horas, inmóvil y mudo, esperando que algún poderoso cataclismo no sepultase entre ruinas a mi destructor. Se acercaba el día de la vista de mi causa. Hacía ya 3 meses que me tenían en prisión, y aunque todavía me encontraba débil, y en constante peligro de recaer, me obligaron a viajar 150 kilómetros hasta la ciudad donde se iba a celebrar el juicio. El señor Kirwin se encargó de llevar a cabo todas las gestiones para reunir a los testigos y preparar la defensa. Se me ahorró la vergüenza de aparecer públicamente como un criminal, ya que el caso no se llevó ante el tribunal que decide sobre los sospechosos de homicidio. El gran jurado desestimó la acusación, al probarse que me encontraba en las Islas Orcadas a la hora en que fue descubierto el cuerpo de mi amigo. Y 2 semanas después de mi traslado a la ciudad, me dejaron en libertad. Mi padre no cabía en sí de alegría al verme exento de la ignominia de una acusación criminal, así como de que me dejaran respirar de nuevo libremente y me permitiesen regresar a mi país. Yo no compartía esos sentimientos. Para mí, los muros de lilos del palacio eran igualmente odiosos. El cáliz de mi vida se había emponzoñado para siempre. Y aunque el sol brillaba para mí igual que para aquellos que son felices y llevan la alegría en el corazón, yo no veía a mi alrededor otra cosa que una densa y espantosa negrura, en la que no penetraba más luz que el tenue parpadeo de unos ojos fijos en mí. Unas veces eran los ojos expresivos de Henry moribundo, con los globos casi ocultos por sus párpados y sus negras pestañas. Otras, eran los ojos aguanosos y turbios del monstruo, tal como los vi por vez primera en mi alcoba de Ingolstadt. Mi padre trató de despertar en mis sentimientos de afecto. Me habló de Ginebra, que no tardaríamos en volver a ver, de Elizabeth y de Ernest. Pero sus palabras no hacían sino arrancarme hondos gemidos. A veces, ciertamente, sentía deseos de felicidad y pensaba con melancólico placer en mi amada prima. O anhelaba con devoradora malaria du pais ver nuevamente el lago azul y el veloz Ródano, que tan queridos habían sido para mí en mi niñez. Pero el estado de mis sentimientos era de una apatía tal que tan buena residencia me habría parecido la prisión como el más divino paisaje de la naturaleza. Y este estado depresivo solo se veía interrumpido por ocasionales paroxismos de angustia y desesperación. En esos momentos trataba a menudo de poner fin a mi odiosa existencia, lo que hacía necesario que se me tuviese en constante vigilancia y compañía, a fin de impedirme cometer algún espantoso acto de violencia. No obstante, me quedaba un deber que cumplir, y el recuerdo de ese deber logró imponerse a mi desesperación egoísta. Era preciso que regresase sin demora a Ginebra para velar allí por las vidas de aquellos a quienes amaba entrañablemente, y estar al acecho, por si el azar me llevaba hasta el lugar donde se ocultaba el asesino, o se atrevía él a atormentarme con su presencia, para poner fin con golpe certero a la existencia de aquella imagen monstruosa, a la que yo había infundido una parodia de alma más monstruosa aún. Mi padre quería retrasar un poco más la marcha, por temor a que yo no fuese capaz de soportar las fatigas del viaje, pues me había convertido en un escuálido despojo, un espectro de ser humano. Las fuerzas me habían abandonado. No era sino un mero esqueleto, y la fiebre se apoderaba día y noche de mi cuerpo consumido. Sin embargo, insistí en que nos marcháramos de Irlanda con tanta inquietud e impaciencia que mi padre juzgó más prudente ceder. Tomamos pasaje a bordo de un barco con destino a El Havre de Grace y zarpamos de las costas irlandesas con viento favorable. Era medianoche. Me tumbé en la cubierta a contemplar las estrellas y escuchar el rumor de las olas. Bendije la oscuridad que había borrado Irlanda de mi vista, y el pulso se me aceleró de gozo al pensar que pronto vería Ginebra. El pasado se me antojaba una pesadilla espantosa. Sin embargo, el barco en que navegaba, el viento que me alejaba de la odiosa costa de Irlanda, y las aguas que surcábamos me decían con demasiada elocuencia que no me engañaba ningún sueño, y que Clerval, mi amigo y más querido compañero, había sucumbido, víctima mía y del monstruo creado por mí. Repasé en la memoria mi vida entera. Mi plácida felicidad cuando vivía con mi familia en Ginebra, la muerte de mi madre y mi marcha a Ingolstadt. Recordé, con un estremecimiento, el loco entusiasmo que no cesó de instarme a la creación de mi espantoso enemigo, y reviví la noche en que cobró vida. No pude seguir evocando recuerdos. 1000 sentimientos se agolparon dentro de mí, y lloré con amargura. Desde que había superado la fiebre, había adoptado la costumbre de tomar por la noche una pequeña cantidad de láudano, ya que solo con esta droga conseguía el descanso necesario para seguir con vida. Agobiado por el recuerdo de mis diversas desventuras, tomé el doble de la cantidad acostumbrada y al punto me quedé profundamente dormido. Pero el sueño no me liberó de mis pensamientos ni de mi desdicha, y soñé con 1000 cosas que me espantaban.
Hacia el amanecer me sentí inmerso en una horrible pesadilla. Noté la garra del demonio en el cuello sin que pudiera librarme de ella. En mis oídos sonaban gritos y gemidos. Mi padre, que me cuidaba, me despertó al observar mi desasosiego. Las olas seguían batiendo el barco, el cielo estaba poblado de nubes, pero al demonio no se lo veía por ningún lado. Una sensación de seguridad, un sentimiento de tregua entre el presente y el inevitable y funesto futuro, me proporcionaron una especie de sereno olvido, al que la mente humana, por naturaleza, es especialmente propensa.